Pues vamos a iniciar este nuevo taller. Muchas gracias por estar aquí. Es un horario tal vez difícil para algunos, pero los que ya están aquí esperamos que sea de mucho provecho, como siempre es el deseo de los talleres que lanzamos a través de la Asociación Civil y sobre todo para lo que dio inicio a este tipo de talleres, que es apoyar a los cuidadores y a las personas adultas mayores. Entonces, vamos a dar inicio. Le voy a dar la palabra a Esther Tavera para que continúe con las presentaciones. Adelante, Tete. Muy buenos días a todos. Esta mañana nos complace pues compartir con ustedes esta sesión que está a cargo del médico general Armando Mendoza Vázquez. Él es un médico egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y él en este momento está terminando su residencia en el cuarto año, se encuentra, de geriatría en el hospital de Pemex. Como él ha tenido algunos estudios importantes, por ejemplo, ha tomado un curso de cuidados paliativos tan importantes e interesantes en este momento de nuestras vidas por parte de la OPS. Y seguramente ha tomado muchos cursos más, pero él es muy generoso en solamente compartir esta parte de su vida profesional. Sabemos que es un joven, como todos quisiéramos tener, un médico joven geriatra que nos atendiera a todas las personas mayores de 60 años o inclusive desde 50 para la prevención. Bueno, pues con esta breve presentación vamos a dar la bienvenida al doctor Armando Mendoza Vázquez. Doctor, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Eh, pues sí, realmente estoy haciendo mi último año en la especialidad de geriatría. Para los que no tengan mucho eh, información acerca de las residencias, pues hacemos 4 años de especialidad en donde nos enfocamos en temas más centrados en algún tema. En mi caso es el cuidado del adulto mayor. Y bueno, pues a lo largo de estos 3 años completos y estos 2 primeros meses de este nuevo año, pues ha sido un enfoque completo hacia el cuidado del adulto mayor. Pues por eso que surge esta situación en la que voy a compartirles un poco. Les explico, la intención de esta reunión para mí no es darles una clase acerca de lo que se debe o no se debe hacer, es explicarles un poquito de qué son las enfermedades respiratorias, algunos terminología médica que utilizamos y explicarles a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de situaciones, porque a veces en la situación, en el momento en el que estamos platicando, se nos sale la terminología que más utilizamos y a veces podemos no completar la comunicación efectiva con el familiar o con el cuidador responsable del paciente. Y entonces se quedan ahí dudas y lagos que realmente a veces no se resuelven por pena o por falta de, no sé, de comunicación o de seguridad. Creo que a veces lo más importante en la relación médico-paciente, médico-cuidador es que haya confianza. Y cuando no se da esa confianza, pues muchas veces el cuidador, el médico o el familiar responsable no se atreve a preguntar y entonces se quedan con dudas. Quiero que sepan que lo principal como médicos o lo que más tratamos es que no haya dudas, que se resuelvan y que se otorgue el mejor cuidado al paciente, ya que cuando no logramos esta comunicación o no logramos que el familiar entienda lo que queremos comunicar, vienen los problemas, vienen los cambios o la falta de cuidado necesario para el adulto mayor y entonces vienen complicaciones. Entonces voy a iniciar con una breve introducción. La frecuencia de las enfermedades del sistema respiratorio está claramente constatada. Entre un 10 y un 15% de los ancianos va a presentar una patología ya crónica. Vamos más adelante a hablar acerca de las patologías crónicas y de las patologías agudas. Y un 14% de estas enfermedades es lo que representa de ingresos en los hospitales por parte de los adultos mayores.
Cabe mencionar que esto es una bibliografía muy general. Yo les puedo decir que el porcentaje que entra a mi hospital, al menos con problemas respiratorios, es aún mayor. De cada 5 ingresos hospitalarios que tenemos diarios, podemos decir que 2 o 3 son causados por alguna patología respiratoria. Dentro de estas enfermedades respiratorias podemos destacar algunas que son las más prevalentes o las que más afectan al adulto mayor. Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial y las infecciones respiratorias, las cuales pueden estar agregadas o sobreañadidas a las enfermedades de base, ya sea un asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver cómo es que van cambiando los pulmones a partir de la edad. Y es importante que entendamos que el papel fundamental o principal de los pulmones es cambiar oxígeno eh, por el dióxido de carbono. Dejarlo, sacar lo malo y dejar lo bueno dentro del cuerpo. Los pulmones deben de mantener una elasticidad y ser flexibles para poder realizar este trabajo de inhalación y exhalación. Conforme pasan los años, pues estos se vuelven cada vez, pues si no más lentos, menos elásticos. Hay menos posibilidad de que estos pulmones cumplan su función, menos capacidad del pulmón para extenderse y para hacerse más pequeñito. Esto, pues es muy básico, es por muchos factores. Vivimos en una ciudad llena de contaminación, en la Ciudad de México. Estos factores, pues obviamente van contribuyendo para que disminuya la elasticidad de los pulmones de los pacientes. Y bueno, la otra parte fundamental es el paciente que fuma, el paciente que lleva muchos años fumando o que trabajó de minero o que trabajó haciendo excavaciones en el trabajo de la construcción. Todo esto pues suma a un factor de riesgo para que esta elasticidad se vaya perdiendo. Conforme pasa en la edad, hay menos cantidad de alveolos, que es la parte funcional y la parte terminal del sistema respiratorio. A mí me gusta explicarles a los familiares y a los cuidadores que es como si fueran las uvas. Los racimos se van haciendo cada vez más pequeños y bueno, las uvitas es realmente de los alveolos, el lugar funcional del pulmón donde se hace el intercambio gaseoso. Eh, Dentro de, cerca o pegado, muy pegado de estos alveolos, vemos y encontramos pequeños vasitos sanguíneos. Eh, Ahí es donde funciona, donde realmente sucede este intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno. Conforme se van haciendo menos elásticos, conforme vayan haciéndose menos cantidades de alveolos, pues obviamente va disminuyendo la capacidad del pulmón para intercambiar oxígeno por dióxido de carbono y van a surgir diferentes problemas que vamos viendo más adelante. El reflejo de tu oxígeno o de toser se vuelve más lento y menos fuerte. Este es un punto muy clave en el cuidado del adulto mayor. ¿Por qué? Porque es muy común cuando el paciente refiere tos, que algo le pica, es sumamente común recetar antitusígenos o algunos expectorantes como Ambroxol, como el Vic 44, como Broncolin, etcétera. Muchas de estas situaciones o de estos jarabes complican al adulto mayor. Muchas veces no son el medicamento de elección para ellos, justo por esta situación. El reflejo tusígeno se vuelve más lento y con menos eficacia. Lo que hacen estos jarabes es que la flema la vuelven más líquida para que la podamos expectorar más fácil. En el adulto joven o en los jóvenes, es muy fácil que cuando se fluidifican las secreciones, con una sola tos fuerte, efectiva, saquemos todas estas flemas. En el adulto mayor, al ser la tos no efectiva o no tener la fuerza suficiente para expectorar, lo único que va a pasar es que se va a ir subiendo a zonas donde va a generar mayor obstrucción aérea, mayor dificultad para respirar y mayor sensación de falta de aire. Esto va ligado al siguiente punto. Hay un aumento en la producción de moco.
el cual puede bloquear los conductos. Si ya de por sí un cambio natural del envejecimiento es el aumento del moco, obviamente cuando tenemos un proceso infeccioso va a ser más propenso a que haya más cantidad de moco, más dificultad para expectorar, ¿sale? Entonces tenemos que tener ciertos cuidados que al final vamos a ir platicando para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, pues el aumento de infecciones como la gripa estacional, la neumonía, bronquitis, todo esto por diferentes cambios. Los más importantes es la falta de movilidad. Un adulto mayor que no se moviliza, obviamente va a ser más propenso a infectarse. Al haber mayor aumento de moco, este se va alojando dentro de los alveolos que les comentaba previamente y este se puede llegar a infectar. Más adelante vamos a ver diferentes tipos de infecciones. Puede haber cambios en la expansión de los pulmones, esto por cambios en la columna vertebral. Todos los que han cuidado a un adulto mayor saben y han visto que la gran mayoría sufren con problemas de espalda, escoliosis y las jivas o la posición que toman los adultos mayores es más restrictiva, tienden a estar más agachaditos. Esto limita que haya una expansión adecuada pulmonar y esto pues va a generar que sea más susceptible a presentar infecciones y algunas enfermedades restrictivas del pulmón. Y por último, el debilitamiento de los músculos que están relacionados con la respiración. Tenemos múltiples músculos que se encargan y ayudan a la respiración, los cuales van haciéndose más pequeños, como todos los músculos del cuerpo, sobre todo cuando hay falta de ejercicio y falta de movilidad. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta de nuestro adulto mayor. Todos estos cambios van a contribuir para el desarrollo de enfermedades, ya sea crónicas o enfermedades agudas. Entonces, vamos a hablar de algunas alteraciones en la función respiratoria o signos de alarma que tenemos que tener cuando estamos al cuidado de un adulto mayor. Estos signos de alarma o estas alteraciones de la función respiratoria son importantes para el interrogatorio cuando lleguen con el médico o cuando hagan una llamada o una videollamada con su médico de confianza o de cabecera. Son cosas que tenemos que tener en mente para comunicárselo. Hiperventilación. Bueno, pues que la ventilación mayor sea mayor a la requerida. Puede originarse por muchas situaciones. Y esto es importantísimo, saber diferenciar y conocer a nuestro paciente previo al cuadro agudo. Hiperventilar puede desarrollarse por diferentes mecanismos. No todos tienen que ver con el mecanismo respiratorio o ventilatorio del ser humano. Muchas veces puede estar precipitado por infecciones, sí, pero muchas otras pueden ser por algunos fármacos nuevos, remedios que dimos, naturistas que nos expliquen que son maravillosos y que es todo herbolaria y todo natural. La realidad es que hay muchos de estos remedios que no son tan naturales ni son de pura herbolaria y que pueden condicionar algunas alteraciones en el adulto mayor, incluso en el adulto joven. Hipoxia, que algo esté obstruyendo, algo que esté teniendo una restricción en el intercambio gaseoso. Y otro muy común y que es el que más se confunde al momento de ingresar a un paciente a un hospital, a una sala de urgencias, ansiedad. Entonces, tenemos que cuidar mucho que nuestro motivo de llevar a nuestro adulto mayor sea verdaderamente por una alteración respiratoria. Si no lo conocemos bien, si no sabemos bien, si no platicamos con él, muchas veces no nos vamos a dar cuenta que el motivo del que esté jalando más aire del que necesita, la frecuencia respiratoria habitual en un paciente sano tiene que estar entre 12 a 20 respiraciones por minuto. No, cuando excedemos de estas respiraciones por minuto, tenemos que tener un poquito más de cuidado hasta cuánto puede llegar a subir. Pero si nuestro paciente en un minuto tiene 32 respiraciones, 33 respiraciones, bueno, es un signo de alarma. Y tenemos que ver cuál es el desencadenante de esta falta de aire. Si sí le está faltando aire o simplemente está en una crisis de ansiedad. Entonces, es importante conocer bien a nuestro paciente, saber cómo es previo a este evento agudo para poder darle la mejor atención posible.
¿Cuáles son algunos signos y síntomas de esta hiperventilación? Bueno, que a la par de que él esté respirando de más, también su corazón empiece a tener una frecuencia cardíaca mayor a la normal. Lo normal es que un adulto esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando estamos arriba de 100 latidos por minuto y está acompañado con estos cambios de la respiración en el que se eleva el número de frecuencia respiratoria, eso es un signo de que pudiera estar faltando ventilación. Si el paciente empieza a jadear, empieza a experimentar dolor torácico, que se maree, que tenga síntomas como se llama de tetania, pero que esté rígido, que haya una disminución en la concentración, que tenga dolor o zumbido de oídos, que vea borroso, que se desoriente. Todas estas situaciones pues pudieran contribuir a que el paciente esté teniendo falta de aire o de ventilación. Por otro lado, está la parte de la hipoventilación, cuando la ventilación alveolar es insuficiente para satisfacer las exigencias del organismo. La otra parte, cuando el paciente está respirando más bajito, cuando el intercambio no puede realizarse de manera correcta, cuando la saturación de oxígeno baja por debajo de 88%, eso nos quiere decir que el paciente no está teniendo un adecuado intercambio gaseoso y entonces, por más que meta aire, no se está haciendo, algo está pasando que no está permitiendo que haya un intercambio, ¿sale? Entonces, los signos y síntomas de estos son los mareos, algunas arritmias pueden presentarse, dolor de cabeza, desequilibrios en los electrolitos, eso lo vemos en los laboratorios, que el paciente empiece a estar más dormido, menos atento, que se desoriente, que no pueda seguir instrucciones, que incluso caiga en un estado de coma, que tenga convulsiones o que llegue incluso a un paro cardíaco. Entonces, estos son algunos términos que utilizamos muy frecuentemente en medicina y que creo que son de utilidad para ustedes, para saber de manera muy básica, cuando hablemos, qué situaciones puede tener nuestro paciente. Atelectasia. En el adulto mayor, esta palabra es muy utilizada y es muy común. ¿Por qué? Bueno, porque el adulto mayor es propenso a realizar atelectasias de la nada, sin estar enfermo. Un paciente que no movilizamos, que no le damos posición o cambio de posición en diferentes horarios, es más propenso a presentar una atelectasia. ¿Qué es esto? Pues es un colapso de estas uvitas que les estoy comentando, de estos alveolos pulmonares, que evidentemente quedan inutilizables si se ponchan, impide el intercambio respiratorio normal entre oxígeno y dióxido de carbono. Esto pasa en los pacientes que tienen EPOC o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero puede pasar en cualquier paciente adulto mayor que esté sin movilizarse, que esté sin cambiarse de posición, que no esté haciendo ningún esfuerzo. En cualquier momento, al haber un momento de moco, esto hace que sea muy pegajoso, se pegan los alveolos y entonces nos genera una desaturación. Las atelectasias pueden ser tan pequeñas que sean imperceptibles, pero tan grandes que colapsen un pulmón entero. Y esto obviamente va a tener repercusión clínica en nuestro paciente. Entonces, esto es algo sumamente importante y que vamos a estar escuchando si estamos a cuidado de un adulto mayor en cualquier momento. Hipoxia, bueno, es un estado de oxigenación celular inadecuada que se produce como consecuencia de una utilización insuficiente de oxígeno a nivel celular. Es la muerte de un tejido, ¿sale? Y esto es por falta de oxígeno. Entonces, cuando vemos cambios de coloración en las manitas, en los piecitos, incluso en la boquita que empiezan a tornarse azulitos, es que está teniendo un aporte insuficiente de oxígeno a nivel celular, lo cual va a condicionar probablemente a la disfunción de este tejido. Hipoxemia es una disminución anormal del oxígeno en la sangre arterial. No se debe confundir con hipoxia, ya que, ya que esta solamente es una disminución de difusión de oxígeno a los tejidos. La hipoxemia solamente la vemos con algo que se llama gasometría arterial. Tomamos una muestra de sangre en una de las arterias del cuerpo, la arteria radial, ¿sale? Tenemos una arteria en esta zona de la mano en la que pinchamos con una aguja especial. Es cuando nos dicen, tómale el pulso y sentimos como brinca.
esa arteria, bueno, esa arteria es la que nosotros utilizamos para sacar una muestra de sangre arterial y analizarla en un aparato especial para ver la cantidad de oxígeno que hay en esta sangre que debería estar oxigenada, ¿sale? Llena de oxígeno porque es la sangre que sale de la respiración o de la circulación pulmonar, ¿sale? ¿Cuáles son algunos signos y síntomas de que hay una hipoxia? Una sensación de desasosiego, de falta de aire, de que no puedo respirar, me voy a morir pronto, aumento de esta frecuencia respiratoria, que están muy aprensivos, muy ansiosos, dificultad para poder concentrarse, elevación de la presión, sobre todo los pacientes que ya tienen un descontrol previo, disminución del estado de conciencia, mayor fatiga, se ponen pálidos, hay mareos, hay cambios de coloración, se llama cianosis, que es la coloración morada, sobre todo alrededor de la boca, alteraciones de la conducta, aumentos del pulso, disnea y algunas arritmias. Estos son los signos a estar observando en el adulto mayor, ¿sale? En el paciente que tiene alguna alteración respiratoria. La fatiga es la sensación subjetiva en la que el paciente se queja de falta de resistencia. Dentro de nuestros interrogatorios como geriatras, la fatiga es algo sumamente importante y es algo que preguntamos de manera constante. Entonces, entiéndase por fatiga esta sensación subjetiva, o sea, algo que el paciente dice, que le empieza a faltar la resistencia, que lo que antes le parecía fácil o sencillo de realizar, como ir de su cama al baño, empieza a darle problema, empieza a cansarlo de más, ¿sale? Esto es fatiga, no es falta de aire, no es que me estoy quedando sin aire y no llego, no, es que ya me siento cansado de caminar de mi cama al baño y antes no me sentía cansado. Antes no me daba flojera levantarme, ir a desayunar, hacer una actividad y regresarme. Ahora no puedo ni despertarme, no puedo ni levantarme de la cama. Esto entiéndase por fatiga a esta situación. Disnea es el esfuerzo respiratorio exagerado. Hay un poco de aleteo nasal, aumento rápido de la frecuencia respiratoria. La disnea puede ser fácilmente confundida. Es cuando el paciente dice es que no puedo respirar y no puedo respirar y empieza a meter más aire de lo normal, las narices empiezan a ver cómo se expanden y se hacen más amplias y más cortitas y falta aire. La disnea puede ser algo subjetivo, que el paciente sienta que no está respirando bien, pero puede haber un intercambio gaseoso adecuado. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en qué está ocasionando esta disnea. Muchas veces son solo crisis de ansiedad. Ortopnea, la capacidad para respirar solamente en una posición de sentado o de pie. O sea, no se puede acostar porque empieza a faltar el aire. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si esto pasa. ¿Vale? Los ruidos respiratorios. Estos son es un ejemplo solamente de algunos o de los más comunes que podemos encontrar y que tenemos que tener mucho cuidado de saber describir cuando nosotros llevemos o queramos atención médica o incluso para saber si son situaciones de emergencia o no. El estridor es un sonido, dice la definición, estridente y duro, que se escucha durante la inspiración. Se escucha y el más común es desde la garganta y es como escuchar que de verdad está cerrado, que no puede respirar el paciente. Es un sonido muy desesperante, es un sonido muy intenso, del que muchas veces nos habla esta inflamación de la vía aérea. Estertor es algo que escuchamos sobre todo los médicos cuando ponemos nuestro estetoscopio en la espalda, en la auscultación. Es un ronquido, una respiración sonora, generalmente debido a una obstrucción parcial de la vía aérea superior. Y es algo que escuchamos muy comúnmente en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Vale? Es como un ronquido, como un velcro que se separa, es lo que escuchamos como un estertor. Una sibilancia, como su nombre lo dice, es como un pitido o un silbido continuo, es incluso musical, es de alta frecuencia y es debido al paso de aire a través de una vía aérea estenosada o más delgadita o que está parcialmente obstruida por muco. Es como cuando es un silbato. Así funcionan los silbatos. Ponen una pelotita para tapar parcialmente una salida de aire
cuando nosotros hacemos la situación de chiflar o de sonarlo, sube el aire y se escapa por una pequeña ranurita y produce una sibilancia. Es lo mismo, la vía aérea se obstruye por algo y se escucha un sonido. Puede llegar a ser tan imperceptible que solamente cuando acercamos el estetoscopio lo escuchemos, o tan evidente que entrando a la habitación donde está el paciente se escuche que está silbando. Son cosas importantes a tener a consideración, ya que estas sí son situaciones en las que requiere o requerirá probablemente atención médica. Gorgoteo es unos sonidos burbujeantes por el paso de aire a través de secreciones húmedas o de las vías respiratorias. Es algo muy sencillo. Así nos los dicen los cuidadores o los familiares, como que le gorgotea el pecho. Parece sí, realmente sí está pasando eso. Algo está haciendo que haga burbujitas, probablemente la secreción sea muy sobre todo es cuando hay alteraciones que no son por infecciones. Es cuando se descontrola el corazón, se hincha el pulmón, se llena de agua y entonces el agua es mucho menos viscosa que las secreciones como los mocos y entonces puede llegar a producir este sonido como de burbujeante. ¿Sale? ¿Y cuáles son los signos o que tenemos que estar vigilando? Eupnea es la respiración normal, silenciosa, rítmica y sin esfuerzo, lo que todos esperáramos encontrar cada vez que toca nuestro turno de llegar a cuidar a nuestro adulto mayor. Que esté respirando normal, que no se esté escuchando su respiración, que sea rítmica y que no tenga esfuerzo. Pero cuando nos ponemos un poquito estresados es cuando nuestro paciente que estaba respirando normal empieza con cambios. Entonces está taquipneico. ¿Qué quiere decir esto? Que la respiración es rápida y superficial, no alcanza a cubrir todas las necesidades del cuerpo para oxigenar adecuadamente todos los órganos. Es una respiración jadeante, falta de aire, no logra meter aire suficiente y empieza a hacer solamente respiraciones muy superficiales. Y bradipnea es una respiración anormalmente lenta. El paciente que mete una respiración y pasan 5 segundos para que pueda meter otra respiración, ¿sale? Eso es bradipnea. Si las contáramos o si las contamos, taquipnea es arriba de 20, bradipnea abajo de 12 respiraciones por minuto. Apnea, ausencia de respiración. Puede pasar en los pacientes que tienen un cuellito muy gordito, que cuando se van a dormir roncan mucho y entre esos ronquidos llega uno que dejan de respirar por un momento, algunos 5 segundos, algunos 8, algunos 10, 15, hasta que el sistema respiratorio dice, me voy a morir, necesito aire, y vuelve a respirar nuestro paciente. Es muy común en los adultos mayores, necesitan todo un protocolo de estudio para determinar que sea algo que se llama apnea obstructiva del sueño, pero realmente esto es una apnea, cuando el paciente deja de respirar por un periodo prolongado de tiempo. ¿Ok? Respiración de Cheyne-Stokes. Esta la pongo porque es sumamente importante. Es una respiración agónica. Muchos pacientes cuando están a punto de tener un infarto o de complicarse o de morir, tienen este tipo de respiración, una respiración que se llama Cheyne-Stokes. Esta respiración se caracteriza por periodos alternados de apnea y respiraciones profundas y rápidas. ¿Qué es esto? El paciente está quedándose sin aire. ¿Sale? Llega un momento en el que se queda sin aire y para recuperar tiene que respirar muy profundo, utilizar toda la musculatura intercostal, todo el diafragma para meter aire y otra vez se queda sin fuerza y se queda sin respirar. Y luego viene otra vez un periodo de agitación para meter aire. Esta respiración es característica y es una situación en la que normalmente, si el paciente tiene una buena evolución, si el paciente era previamente funcional, si tiene las características necesarias, proponemos intubación mecánica invasiva. ¿Sale? Ese es el momento en el que tenemos que dar todo. Si el paciente ya tiene una limitación, ya previamente no era funcional, ya tiene una demencia muy avanzada, muy progresiva, o el paciente está en una situación totalmente eh, precaria o mala, hablamos de cuidados paliativos.
de disminuir esta sensación de ahogo, de disminuir esta sensación de falta de aire y poder dar medicamentos que ayuden al paciente a estar lo más tranquilo posible hasta que el cuerpo se canse y venga el deceso. Pero esta respiración es importante y sí es de motivo de atención en urgencias muchas veces. Los movimientos torácicos, algo que vemos y que utilizamos comúnmente, algo que se llama retracción intercostal, cuando los músculos que están entre las costillas se hunden, ¿sale? Normalmente no tendría por qué pasar. Una respiración normal no requiere de toda la musculatura respiratoria. Cuando empieza a utilizarse estos músculos intercostales son datos de alarma. Retracción subesternal, hundimiento debajo del esternón, vemos que el esternón se hunde. Esto es pues por la utilización del diafragma, un músculo muy grande que está abajo de las costillas, que nos ayuda a subir, a elevar y a bajar el tórax. Bueno, cuando se llega el esternón, que es un huesito que está en medio entre todas las costillas, o que une la mayoría de las costillas, vemos que este huesito se está hundiendo de más, pues lo que quiere decir es que el diafragma está trabajando de más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La retracción supraesternal es las clavículas se empiezan a hundir aquí arriba. ¿Por qué? Porque también tenemos músculos del cuello que ayudan a la respiración. Cuando el paciente utiliza estos músculos del cuello, obviamente se va a hundir la parte donde está insertada, que es debajo de la clavícula, y entonces vamos a ver como si se hundiera o se hiciera un hueco aquí abajo en un triangulito, ¿sale? Y el tiraje traqueal, hundimiento y descenso de la tráquea durante la inspiración. Vemos cómo la tráquea se va y se hunde y se escapa, ¿sale? Está aquí abajito está en el cuello y vemos como si se estuviera metiendo. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que estar viendo en un paciente respiratorio? Las secreciones y la tos. La tos se define como una expulsión repentina y sonora de aire procedente de los pulmones, ¿sale? Todos hemos tenido tos, todos sabemos lo que es la tos, pero algo que les preguntamos en el interrogatorio a todos los familiares o cuidadores implicados es que si es una tos productiva. ¿Y qué es esto? Pues que si esta tos se acompaña de secreciones, de flemitas, de expectoración, o si es una tos no productiva o seca, que es una tos áspera, que no produce secreción, que duele, que irrita, que arde. Es importante reconocer que si nuestro paciente tiene tos, observarlo bien. Son parte crucial del interrogatorio. Todos los médicos clínicos, como mi servicio, como el servicio de geriatría, requerimos de la valoración del informante. Y ustedes se minimizan muchas veces diciendo, es que usted es el médico. Sí, yo soy el médico, pero muchas veces no nos toca ver el episodio agudo de la crisis. Nos toca ver cuando ya se preocuparon, lo llevan a consulta y nos empiezan a contar. Entonces, la situación muy importante y en donde ustedes tienen mucho peso es en la observación de su paciente, de conocer cuáles son los síntomas y que nos puedan describir con lo más cercano a lo que nosotros podamos interpretar y dar un diagnóstico. Entonces, por eso fue mi intención que en este primer curso veamos un poco de nomenclatura muy básica y podamos estar al pendientes que si volvemos a tener un paciente que estamos cuidando y empieza con tosecita, tengamos puntual atención en que si esa tosecita está produciendo o no está produciendo moco, por ejemplo, o si viene acompañada con algo más, muchas veces el esputo es la flema. Si esta flema viene acompañada con sangre, entonces se trata de hemoptisis. Son otra de las síntomas que tenemos que estar valorando y que nos pudieran dar una idea. ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico que podemos ver o utilizar para hacer un diagnóstico? Bueno, una radiografía, una radioscopía, una tomografía, una resonancia, la auscultación, que es lo que utilizamos mucho, la cintigrafía de bronquios, espirometría, broncografía. Hay un sinfín de estudios que podemos utilizar. Obviamente, utilizamos los que son más necesarios, los que son más viables y los que podemos conseguir más fácilmente. ¿Cuál es el principal diagnóstico o lo que utilizamos para realizar un diagnóstico? Bueno, nuestra auscultación, escuchar a nuestro paciente. Es lo que más utilizamos en medicina y es el pilar de la medicina, ¿sale? Como médico en formación, ya después de 4 años, he escuchado yo creo que más de 250, 500 tórax.
Entonces, obviamente, esto nos va dando una destreza para saber que lo que estamos escuchando sea alguna cosa u otra cosa. Y en base a lo que escuchamos, obviamente vamos a pedir el estudio diagnóstico que más nos va a ayudar. ¿Por qué los puse? Bueno, porque a veces eh, cuando llevamos al paciente a la consulta, no tenemos la idea de que se pueda necesitar algunas pruebas complementarias para que nosotros podamos dar un diagnóstico más óptimo, más cercano a la realidad. Muchas de estas pruebas, cuando no están subrogadas por algún sistema de salud como IMSS, ISSSTE, el que tengan Petróleos Mexicanos, los institutos, Secretaría de Salud, pues tienen un costo. Y muchas veces eso es muy triste cuando pasa, pero sí pasa. El hospital más cercano es un hospital privado, dejó de respirar o la tos se agravó, estamos en pánico, llevamos al paciente y cuando se les explica todo lo que tenemos que realizar, viene un gran choque. El que decimos, híjole, no sé si me alcance, no sé si me dé. Y entonces es importante que siempre, ante estos signos que les he comentado previamente, tengamos la noción de que hay algunos que son necesarios de vigilar, son algunos necesarios llevar a la consulta del médico de primer nivel para que nos vaya orientando y no lleguemos a la urgencia corriendo con falta de, ya que el paciente se está sintiendo extremadamente mal, que lo único que nos quiere decir sea, sí, pues hágale todo lo que necesite y entonces se vuelve una situación ya muy problemática en el entorno social. La parte que tenemos como de ganancia los médicos geriatras es que sí tratamos la parte social a diferencia tal vez de un médico internista en el que su principal situación es rescatar al paciente, volverlo a la normalidad o lo más cercano a la normalidad, el médico geriatra sí se preocupa un poco más por el entorno familiar, por el entorno económico, por la situación que va a pasar después de que se estabilice el paciente y si es viable que se estabilice o no estabilice el paciente. Entonces, es importante que como cuidadores, si notan algunos cambios, lo vayan señalando. Si son cuidadores contratados o si son cuidadores que están haciendo un servicio a alguien más, pues al familiar responsable decirle, oye, he notado esto, tal vez es necesario que acudamos con un médico general o un médico geriatra, con un médico internista o que lo llevemos a su seguro, que lo llevemos a valoración, que le saquemos una consulta y que lo vigilen para evitar que después todo se vuelva más complejo. Entonces, ya vamos a entrar de lleno a cuáles son las principales enfermedades del aparato respiratorio. Obviamente, solamente las voy a mencionar y voy a decir algunas características esenciales de cada una. Ahondar en cada una de ellas, bueno, pues sería prácticamente una sesión de todo el fin de semana y nos acabamos, ¿sale? Realmente son patologías que vemos a lo largo de toda la carrera, a lo largo de bueno, de toda mi formación como geriatra, anualmente. Entonces, traté de hacer un pequeño resumen con las más comunes para que tengamos una idea de clasificar a nuestro paciente, ¿sale? Tener una idea de qué es lo que probablemente pueda estar teniendo. La enfermedad pulmonar restrictiva es cuando existe disminución del volumen pulmonar y de la distensibilidad pulmonar, un término que llamamos al inicio, ¿sale? Esto es una enfermedad pulmonar restrictiva. Dentro de las que se encuentran los factores restrictivos, pueden ser este, algunas zonas de falta de intercambio gaseoso, ¿sale? En donde se puede fibrosar o se puede aumentar la presión de las venas y entonces de las arterias y se vuelve más compleja el intercambio gaseoso. Otra muy común es la enfermedad pulmonar obstructiva. Se caracteriza por un aumento de la resistencia de la vía aérea. Se vuelve más rígida, menos movilización. Decimos que el paciente tiene un tórax en tonel, porque ya por más que trata él de subir y bajar, se mantiene muy duro y no puede haber un intercambio gaseoso adecuado. Lo que pasa es que al no poder hacer un intercambio adecuado, se va quedando aire dentro de los pulmones. Existe algo que se llama volumen residual, este va aumentando y la capacidad pulmonar total se conserva o puede llegar a aumentarse. ¿Por qué? Porque entonces empieza a haber algo que se llama atrapamiento aéreo. Los alvéolos se quedan llenitos de aire a comparación de una telectasia, se llenan de aire, pero ya no sale.
y entonces se va haciendo algo que se llama atrapamiento aéreo, se va quedando lleno los pulmones de aire y entonces es por eso que el paciente neumópata crónico como con EPOC, pues es muy difícil que haga un intercambio. Al estar llenos de aire también se pueden infectar y es cuando se puede exacerbar una enfermedad pulmonar obstructiva. Los traumatismos de tórax son muy comunes, más de lo que nos gustaría. Algunos ni siquiera nos damos cuenta. A veces el paciente se cae en su vergüenza, en su miedo, en su todo, se levanta como puede y no les dice a nadie. Y esto es grave, ¿chale? Puede haber traumatismos tan pequeños y tan sencillos que no pase nada, pero puede haber otros que condicionen algunas alteraciones pulmonares graves, ¿sale? Sangrados internos, algo que se llama hemotórax, perdón, y que son necesarios, pues ponerles una sonda para sacar todo el contenido líquido para que puedan volver a respirar adecuadamente. Muchas veces llega el paciente, el familiar, y es que no sabemos, dejó de respirar, le quitamos la playerita y el moretonzote de un lado, ¿no? Y el familiar, es que no me di cuenta. Pues sí, evidentemente no nos dimos cuenta, evidentemente no tuvimos el cuidado y el paciente le da pena. Muchas veces por pena el paciente no refiere nada, no dice que se cayó, no dice o que se pegó o que se iba a caer y sintió que solamente fue algo muy leve. Recordar que todo en el adulto mayor es mucho más frágil. Es más fácil que se lastime, algo que no debería de fracturarse. De hecho, el adulto mayor se puede fracturar de hacer nada, de estar acostado. Un mal movimiento, cuando la densidad del hueso es muy bajita, puede ocasionar una fractura. Entonces, realmente tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones que son más comunes de lo que quisiéramos. Heridas penetrantes del tórax, bueno, esto nos puede pasar a todos. Un cuchillo, una bala u otro proyectil atraviesa la pared del tórax, eso es una urgencia sí o sí. Neumotórax, pues presencia de aire en donde no debería haber aire. Entre las pleuras, que son unas capas que recubren los pulmones y nos ayudan a que corran y se distiendan y se vuelvan a ser pequeñas, a veces por alguna patología pudiera llenarse de aire. Y esto no está bien, porque limita la capacidad del pulmón de crecer o de hacerse pequeñito. Entonces es algo que tenemos que tratar médicamente. Es común, es habitual y pasa sobre todo cuando hay infecciones. Vamos con las infecciones. Las infecciones de las vías respiratorias se pueden clasificar en tres grandes grupos: las infecciones virales, las infecciones bacterianas y las infecciones micóticas. O sea, las virales pueden ser bronquitis agudas o el resfriado común, las bacterianas, las neumonías, la tuberculosis, las micóticas, histoplasmosis, blastomicosis, son ejemplos. ¿Cuál es la situación? El tratamiento cambia con cada una de ellas. Estamos ante un problema social gigante. Nos hemos rodeado. A la vuelta de la esquina hay un médico. En la farmacia del ahorro, en San Pablo, en farmacias de X cadena. Y lo que el paciente o el cuidador espera es que les den antibiótico. Sin importar si la infección es viral, sin importar si la infección es micótica, sin importar nada, el paciente está esperanzado en recibir esa atención. Y como está pagando una consulta, pues esperan que el médico resuelva. Y el médico ha entrado en un estado de estrés constante, en un estado de miedo constante, en el que si no receta y tiene el valor de decir no necesita antibiótico, puede ser juzgado como es un mal médico, es un médico al que no hay que regresar, es un médico al que no hay que volver a ir porque no me dio antibiótico, porque no me pongo muy bien de inmediato. Vivimos en una sociedad de rápido. Vivimos en una sociedad en la que estamos consumistas. Vivimos en una sociedad en la que queremos estar bien ya, ya lo que necesite, pero quiero estar bien ya. Entonces, si el médico no me dio antibiótico y yo no me sentí bien al otro día, es malo. La realidad es que no. La realidad es que un buen médico puede hacer una diferenciación entre una infección viral, bacteriana. La micótica es mucho más difícil, necesitamos estudios de extensión, pero podemos sospechar con el interrogatorio que pudiera estarse tratando de un hongo. ¿Qué es lo más importante de esto? También reconocer que va a haber enfermedades que van a limitarse a las vías respiratorias altas y otras que se van a limitar a las vías respiratorias bajas. Obviamente las que nos causan mayor
problema son las de infecciones de vía respiratoria baja. Las altas son el resfriado común, las gripas, incluso muchos cuadros virales como COVID o influenza, muchas veces solamente afecta a la vía respiratoria alta. No es necesario hacer más que vigilancia, control de síntomas y ya. O muchas veces dejamos tratamientos que se pusieron un poquito de moda desde que apareció el COVID, que realmente lo único que hacen es aumentar el riesgo de contagio entre los familiares o entre los cuidadores que están al pendiente del paciente. Existen otras enfermedades que están asociadas a lo que a lo que realizaba el paciente, por eso es importante que dentro del interrogatorio sepamos a qué se dedicaba nuestro paciente, porque muchas infecciones o muchos cambios que ya hay crónicos están asociados a lo que se dedicaban, como a la inhalación del polvo inorgánico, como la silicosis o asbestosis, o sea, al polvo del asbesto, sale del silicio, y la inhalación de polvo orgánico. Hay algo que se llama alveolitis alérgica. Por ejemplo, los granjeros, todos los que trabajan con animales están en contacto con polvos muy finos del alimento, polvo molido, y la gran mayoría de ellos obviamente no usan protección, y entonces están más predispuestos a tener problemas crónicos por la inhalación constante de todas estas situaciones. Eh, Algo que se llama síndrome de dificultad respiratoria del adulto es algo muy grave, y otra cosa de la que nos vamos a enfrentar cuando llegamos a adultos mayores es el cáncer, ¿sale? Eh, a mayor edad, mayor probabilidad de cáncer, ¿sale? Mayor exposición a factores que son contribuyentes a la aparición de cáncer, y incluso cánceres que ya no se veían a ciertas edades se están viendo de nuevo. No sé cuántos hayan escuchado, pero probablemente ya alguien ha escuchado cáncer de mama en un paciente de 65, 70 años, 75 años. ¿Por qué? Porque estamos viviendo mucho, porque realmente antes no se llegaba a esas edades, porque la esperanza de vida sigue aumentando, porque seguimos manteniendo al paciente vivo por más tiempo, lo que le condiciona mayor riesgo de provocar, de tener algún tipo de cáncer. Cáncer de pulmón, obviamente el principal factor de riesgo, fumar, ¿sale? A veces no directamente el paciente, pero si convivió toda su vida con el esposo que fumaba como chimenea, o con los hijos, o en el trabajo, cuando todavía era legal fumar dentro del trabajo, pues son pacientes que son más propensos a desarrollar cáncer de pulmón y tenemos que tenerlo en vigilancia, ¿sale? Hay otras enfermedades como el enfisema pulmonar, que es la destrucción de las paredes alveolares, aumenta la distensibilidad pulmonar y disminuye la capacidad pulmonar. El asma se caracteriza por una obstrucción intermitente de la vía aérea. La etiología normalmente es alérgica, cuando cambia el clima, cuando vienen ciertos cambios, es cuando se presenta. La bronquitis crónica, como infecciones respiratorias que se vuelven como permanentes. Este es un esquema de un bronquio sano, un bronquio asmático lleno de moco, lleno de inflamación constante, y los racimos de los que les hablaba, ¿no? Un racimo normal, bien expandido, los circulitos bonitos, y la bronquitis crónica, pues llenos de mocos, llenos de inflamación, hinchaditos, ¿sale? Esa es la parte de la presentación. Y ahora la parte que a mí más me importa, y les comentaba cuando planeábamos estos grupos, es la parte de platicar con los cuidadores, sobre todo con los que tengan dudas, los que ya hayan pasado por algo, que tengan una duda de cómo tratarlo, de qué hacer, cuáles son los pasos a seguir, si mi paciente tiene estos síntomas, qué es lo más recomendable. Eh, entonces, abro la invitación a que cualquiera de los que están aquí reunidos alcen su manita y empecemos a la ronda de preguntas. O si tienen una pregunta de la presentación que acabo de darles, también con mucho gusto se las puedo responder. Bueno, la invitación es a que si gustan prender sus cámaras para que se les pueda Si quieren prender sus identificar. cámaras, está bien. Si no, solamente con que escuche la pregunta, con mucho gusto, se las puedo responder sin que prendan su cámara. Yo entiendo que es un horario un poco complejo. Doctor, Buenos buenos días. días. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Carmen Arriola. Hola, mucho gusto.
Dos preguntas, doctor. Además de felicitarlo, es usted muy joven, se ve que tiene mucha experiencia, mucho empeño en su profesión, en su misión. La primera pregunta es cuando ya tenemos un pacientito, como usted dice, un geriátrico, perdón, ¿a quién debemos acudir? Si este paciente no está bajo el cuidado de un médico geriatra, debemos ir con el neumólogo, el internista. ¿Qué especialista nos puede dar la respuesta? Porque luego los llevamos al cardiólogo y nos dice, tiene arritmia, pero no nos dice lo del pulmón ni lo de la respiración. Entonces, ¿a qué este médico especialista debemos acudir para que nos dé un panorama completo de esta situación? Gracias. Nada, muy bien, excelente pregunta. Y es muy común que pregunten este tipo de situaciones. Mi recomendación es tener un médico que conozca a la paciente por completo. Puede ser un médico internista o un médico geriatra. Obviamente, mi sugerencia es que si el paciente tiene más de 60 años, lo vea integralmente un geriatra. Que sea el médico que lo pueda estar citando cada 3 o cada 6 meses o cada mes si hay algo agudo que estar modificando. Nosotros nos ayudamos mucho con los especialistas, con otros especialistas cuando tenemos algunos estudios importantes. Por ejemplo, detectamos una arritmia. Ya escuchamos que el corazón no está latiendo adecuadamente. Pedimos un estudio de extensión, un electrocardiograma, lo vemos y decimos, no, pues sí, esto es algo que se llama una fibrilación auricular. Pero aparte, mientras estábamos escuchando el corazón que estaba rítmico, escuchamos que el pulmón se escucha raro, que tiene algo diferente. Entonces lo que podemos hacer es mandarlo con el neumólogo, pedirle unas pruebas de respiración y que el neumólogo nos diga, ah, pues esto es asma. Y entonces regresan con el médico geriatra. Y el labor del médico geriatra o del médico internista es lograr hacer que el tratamiento del cardiólogo y el tratamiento del neumólogo funcionen de tal forma que al único médico que tengan que volver a ver sea el geriatra. Ya que hay diagnósticos muy especializados que no los podemos hacer, que lo sabemos nosotros como geriatras, pero que no tenemos muchas veces ni el equipo necesario para hacer una espirometría, por ejemplo, ni la situación para hacer la definición más fina del diagnóstico. Entonces, si nos dan el diagnóstico, nosotros ya podemos hacer todas las modificaciones necesarias y ajustar los tratamientos al adulto mayor. Nos pasaba mucho. Les daban los disparos, pero el paciente ya no puede meter aire. El paciente ya no tiene la capacidad funcional para inhalarlo. Y entonces, pues pobrecitos, se quedaban con el disparo ahí en la boca, sabe feo, contribuye a que se formen algunas lesiones en la boca y no está cumpliendo el objetivo. Entonces, la labor del médico geriatra es decirle, miren, existen estas cámaras espaciadoras en donde podemos poner ciertos eh, dispositivos y solamente va a estar 15 minutos respirándolo habitualmente y va a llegar a los pulmoncitos. Entonces, mi recomendación es que el que lleve el caso sea un médico, ya sea internista o un médico geriatra, para que le dé la continuidad y las recomendaciones necesarias. Muchas veces nos vamos a apoyar de médicos subespecialistas, como el neumólogo, como el cardiólogo, como el reumatólogo, pero para hacer los diagnósticos más finos, ¿sale? Pero cuando la enfermedad se controla, realmente con que el médico geriatra lo esté observando, es más que suficiente. Y yo creo que a mayor edad, más necesario va a ser que lo vea un geriatra, que tenga un poco más la preparación de ciertas cosas que en el adulto mayor son lo normal, pero en el adulto joven es lo normal, pero en el adulto mayor no. En el adulto mayor hay cambios en las cifras incluso de glucosa. Podemos hacer una valoración geriátrica integral, ver cuál es la funcionalidad de nuestro paciente y en base a la funcionalidad actual del paciente, dar las directrices necesarias para dar un tratamiento que no sea exagerado o que sea infraóptimo. Entonces, realmente yo creo que lo ideal es que tengan un médico geriatra de cabecera que conozca el caso, que lo lleve desde un inicio y que le esté dando continuidad. Les digo, puede ser a veces cada mes, cada 3, cada 6, cada año, si el paciente está muy controlado.
Si lo único que tiene es diabetes, hipertensión, pues hasta cada año, ¿sale? Con el control adecuado de las dos situaciones. Si se descontrola algo, pues obviamente lo ideal sería que lo vea el médico y que veamos qué es lo que descontroló esta situación. Pero para ser más conciso, un médico geriatra sería ideal para llevar al paciente geriatra, al paciente mayor de 60 años. Gracias, doctor. Quedó muy claro. Gracias. No, hay que... Buenos días. Hola, buenos días. Mi esposo es diabético y el día 12 del mes anterior empezó a gritar muy fuerte, que le dolía mucho la espalda y el pecho y que no podía respirar. Y de mi parte fui y compré una doloneurobión porque no sabía yo qué hacer, él no quiso ir a urgencias. Ujú. Entonces, que porque están ahorita las reglas de que si llegan o sea, al seguro, les ponen los entuban y que ya ahí quedan. Entonces no quiso ir, ya no quiere ir al seguro. Entonces yo le puse una del Neurobión y se le calmó un poco. Y al otro día vino una persona a darle unos ventosas y le puso otra inyección para relajarle pues todo el dolor que tenía. Y acabamos de ir este viernes con el cardiólogo y le dijo que todo estaba bien. Entonces no sé qué le habrá pasado en esos momentos. Claro, Gracias. ok, muy bien. Antes que nada, evitar la desinformación, ¿vale? Ojalá tuviéramos cientos de ventiladores y cientos de tubos para que cada paciente que llegue por un problema respiratorio, que necesitara un ventilador, que necesitara una intubación, se pudiera hacer. Eso no está pasando. Son criterios muy específicos, muy estudiados para poder hacer una intubación. Es el punto número uno. El punto número dos, el dolor torácico es uno de los dolores más complejos de tratar y siempre va a requerir de que un especialista lo vea. Actualmente, los médicos geriatras estamos saliéndonos un poco del esquema. Estamos iniciando lo que se llama visita a domicilio. Y vamos y damos la consulta a domicilio para que el paciente que tiene un poco de aprensión a los hospitales o a los médicos del hospital puedan recibir una atención en casa. El gobierno de la Ciudad de México lo está tratando de implementar. Esperemos que en algún momento lo logre. Ya se hizo un censo de la población adulta mayor y están tratando de generar algo así como visitas a domicilio, van a ser espaciadas, pero la medicina privada es la que está ofreciendo ese tipo de situación. Un dolor torácico no se debería dejar a libre evolución. Si mejoró con estas ventosas y con la inyección de neurobión, lo más probable es que haya sido un dolor de tipo muscular. Eh, y en esta ocasión fue algo sencillo. Pero sí creo que siempre debe recibir atención. Sobre todo porque no sabemos si lo que está pasando es algo más grave. Afortunadamente no pasó. Ya el cardiólogo nos quitó la duda, ¿no? Pero yo creo que los dolores torácicos todos se tienen que revisar. Yo entiendo que el servicio del seguro social es complejo, difícil, demasiada saturación de personas. Pero pues ahí sí valdría la pena que un profesional de la salud por lo menos le toque la espaldita y vea que no es algo muscular, como tal vez fue el caso de su esposo. Entonces, sí, no puedo apoyar la automedicación, no creo que sea lo más sabio. Si me piden el consejo de saber qué hacer, siempre es importante que lo vea un especialista de la salud, aunque sea un médico general. Digo, mi formación es de medicina general, ya llevo 4 años especializándome, pero pues sé que como médico general podemos hacer un diagnóstico de un dolor muscular contra un dolor anginoso, contra un dolor por una neumonía, etcétera. En esta ocasión se solucionó con relajantes musculares, con una ventosa, con el de los neurobión, pero hay medicamentos que no están tan indicados en ciertos tipos de pacientes. Entonces, mi recomendación es que sí sea valorado por un especialista, tal vez no de urgencia,
porque no es una urgencia. Eso es otra cosa que tenemos que tener muy claro. A veces esperamos que nos atiendan urgentemente en una sala de urgencias cuando no es un dolor que realmente sea algo de urgencia o de necesidad de ser ingresado. Y pues tratar de sacar nuestra cita con el médico familiar lo más cercano posible y que nos haga una revisión. Si sabemos que eso puede llevar más de 2, 3, 5 días y que el dolor está en agudo, lamentablemente tendríamos si el dolor no cede, si el dolor es muy intenso, si el dolor es apremiante, pues que alguien del profesional de la salud lo vea, ¿sale? Puede ser incluso el médico de farmacia, son médicos pues generales. Entonces, que le toque el tórax, que incluso pues ya las farmacias están equipadas con equipo de electrocardiografía, que le tome un electrocardiograma y que descarte por lo menos las causas más graves de dolor torácico. ¿Sale? Creo que esa es la situación que yo podría comentar. Gracias. Sí. ¿No? ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Sí, buenos días. En el caso del retiro de la pleura, eh, acaba de mencionar que se hace grande, se hace pequeña. Y mi duda es también, a mi papá se le fue retirada la pleura originalmente porque llegó con unos principios de neumonía a urgencias. Cuando ya medio lo estabilizaron, posteriormente tuvo que entrar a terapia intensiva, donde duró algunos días. Posteriormente a esto se le retiró la pleura, el neumólogo acordó esto con el internista y pues se le retiró la pleura. La duda sería qué función, como acaba de decir, es la pleura y en este caso, si pudiese comentar cuál fue el motivo o cuál pudieran ser las causas del retiro de la pleura. Aparte también lo valoró el cardiólogo porque precisamente por estar en terapia intensiva, le costó trabajo volver a caminar ya unos 3 metros y sin embargo, también el neumólogo y el internista dijeron que podía tener alguna situación de riesgo, no recuerdo si era en los alvéolos, en el pulmón, que pudiera haber un estallamiento. Y precisamente un día en la madrugada sí fue, no sé exactamente qué sería, pero pues él eh, me llamó en la madrugada pidiendo, diciendo, vámonos al doctor. Sin embargo, pues ahora sí que ya estábamos preparados por la situación de todos los estudios, todos los diagnósticos, y pues sí, eso fue al parecer el motivo ya de su deceso. Entonces, ¿cuál sería la situación en este caso de la pleura y la consecuencia que pudiese haber sido la causa de su deceso? Gracias. Sí, de nada. Pues realmente existen diferentes cirugías alrededor de la pleura. Retirarla por completo es algo sumamente raro y complejo. Probablemente es lo que nos dieron a entender. Muchas veces en esa falta de darnos a entender, podemos dar a entender cosas que tal vez no se realizaron. Eh, Sí, claro que podemos entrar a la pleura y claro que se pueden quitar ciertas situaciones en la pleura cuando está enferma, ¿sale? Hay múltiples causas de intervención hacia la pleura. Una de ellas es lo que les comentaba, el neumotórax. Puede haber algo que se llama empiema, que es la acumulación de pus en estos espacios pleurales y que requiera de hacer algo que se llama pleurodesis, que es fijar las dos pleuras para evitar que se vuelva a acumular líquido dentro de estas pleuras. Hay ciertas patologías que son productoras de este tipo de sustancias que son nocivas, que van a mantener al paciente eh, con problemas durante toda su vida y entonces se decide hacer una pleurodesis, que es pegar las dos pleuras. Son dos pleuras las que tenemos, una que va pegada al pulmón y una que va pegada al tórax. Entonces se unen esas pleuras con materiales químicos y entonces evita que se vuelva a formar líquido anormal dentro de estas pleuras, ¿sale? Puede ser que encuentren lesiones, algo que se llama mesotelioma, etcétera.
Obviamente, sin contexto, es muy complejo yo dar la razón por la cual hubo esta complicación o hubo esta situación, pero son múltiples las causas que pueden provocar este tipo de situaciones, algunas infecciones, algunos tumorcitos, es, es multifactorial. Y obviamente, una vez que intervenimos tórax, estamos más expuestos a que haya complicaciones, ¿sale? Realmente todos los procedimientos que hacemos o que se hacen dentro de los hospitales o que se deciden realizar, siempre va a ser con la finalidad de mejorar la función del paciente y un mejor control o una mejor calidad de vida. Difícilmente vamos, más bien nunca hacemos algo en contra de la salud del paciente, siempre es en el beneficio. Y a veces evaluar eso, el riesgo contra el beneficio es complejo, no siempre es tan sencillo. Realmente así, solo con la información que me otorga, pues para mí es prácticamente imposible hacer un diagnóstico de por qué se realizó, pero lo que le puedo decir es que era necesario, muy probablemente, y obviamente cada intervención tiene su riesgo y a veces, desgraciadamente, pues puede terminar en el deceso del paciente, pero siempre con la intención de que hubiera tenido un beneficio o que tal vez el tiempo que pasó fuera mayor a que si no se hubiera hecho ningún tipo de tratamiento, ¿sale? Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? En lo que se animan, yo quiero destacar algunas cosas de esta excelente presentación. El doctor Armando en todo momento estuvo exaltando lo que debe ser la relación médico-paciente. Eso es muy importante y en donde nosotros tenemos una función muy importante. Él mismo la destacó al incluir a los familiares, que como familiares o cuidadores estemos observando a nuestro paciente, o aunque no sea paciente, al adulto mayor con el cual convivimos, o nosotros mismos, observar lo que nos está pasando, de tal forma que cuando tengamos que llegar a una atención médica rutinaria o de urgencia, podamos tener la mayor información posible. Algo también muy importante que destacó es que el médico geriatra no solo ve el aspecto clínico, sino el aspecto social. Él realiza a través de diferentes pruebas diagnósticas que no son necesariamente rayos X, etcétera, sino pruebas en donde ellos se especializan, miden el entorno familiar, inclusive el económico, el social, la movilidad, etcétera. Es por eso que es importante que nosotros cuando tengamos oportunidad de estar con un geriatra, compartamos la mayor información fidedigna posible para que nuestro paciente tenga la excelente atención. Bueno, con este breve comentario, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Grace, bienvenida, por favor. Buenos días. Ay, no pude escuchar la plática muy completa porque van a venir por unos muebles, pero no sé si tocó el tema de la rinitis. Mi pregunta sería, ¿en el adulto mayor la rinitis ya es permanente? Bueno, la rinitis puede ser de muchas etiologías. Normalmente la más común es la alérgica, que es con el cambio de la estación, pues tenemos algunas alteraciones o la presencia de ciertas contaminantes, puede haber descarga. Realmente sí es un problema con el que lidiamos de forma crónica, pero obviamente el objetivo es que no haya molestias y entonces lo que debemos hacer es dar tratamientos sintomáticos en base al tipo de rinitis que encontremos, al tipo de descarga que encontremos, al tipo de situación que provoque esta descompensación, esta inflamación de la mucosa nasal y obviamente pues evitar los factores de riesgo que la desencadenen. Muchas veces sí se cronifica, muchas veces sí es algo con el que vamos a vivir o vamos a lidiar por mucho tiempo. La vejez es un estado inflamatorio, eh, todo está inflamado, es un estado basal de aumento de todas estas sustancias que nos hacen propensos a tener inflamación. La rinitis en sí es una inflamación como tal, entonces al haber aumento de leucotrienos, de interleucinas y de todas estas sustancias que propician inflamación,
es más común que el adulto mayor sea más propenso a que ande ahí con su pañuelito y todo el tiempo se esté limpiando su naricita porque todo el tiempo está ahí saliendo moquito. Solamente vigilar que no haya ningún dato de alarma, que sea transparente su moquito, que no le produzca realmente una situación muy molesta, que realmente no sea una situación que lo limite de convivir con otras personas. Y dar tratamiento sintomático, sobre todo cuando encontremos, por ejemplo, muchos es el cambio de la primavera al verano, lo que le ocasiona este tipo de mayor fluido de la naricita. Existen algunos sprays que son seguros, que no todos los sprays son seguros para el adulto mayor, pero hay algunos sprays que pueden ayudar a disminuir la situación de la nariz. ¿Sale? Entonces sí, realmente es un estado crónico. Los adultos mayores son algo muy complejo. A lo largo de estos 4 años hemos visto situaciones bien anómalas que la teoría dice que no pasa, pero sí pasan en ellos. A veces se autolimita todas sus enfermedades y llega un punto en el que está mejor que nunca, ¿no? Y que ya no tiene ningún problema y que ya pasó un año y no ha tenido ningún evento de rinitis y que no ha tenido ningún evento de fluido de la naricita. ¿Por qué? No sabemos. Lo que más creemos es algo que se llama inmunosenescencia. Llega un punto en el que el sistema inmune ya no es tan reactivo. A pesar de que está en un estado proinflamatorio, ya no es tan reactivo a ciertos alérgenos. Entonces deja de haber esta situación en la que antes cualquier cosita, el polen, el polvo, le ocasionaba que saliera moquito, deja de haber. Y esto solamente porque ya no se está activando tan poderosamente el sistema inmune. Entonces, sí, generalmente, o lo más común es que el paciente adulto mayor viva con su rinitis por muchos años, siempre y cuando no le cause una alteración mayor. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias, doctor. Qué interesante. ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no fuera el caso, yo quiero decir que nos hemos quedado picados, doctor, para una siguiente exposición tan clara, tan precisa, tan llena de, sí, de conocimiento, pero sobre todo de la vida práctica y que se muestra empática en lo que nosotros podemos vivir en casa o con nuestros familiares. Aquí tenemos un comentario, dice, y para el caso del adulto que fuera operado de las anginas, ¿qué consecuencia puede surgir? Bueno, es una... Ninguna. Realmente, si las anginas se retiraron desde pequeño o en adulto mayor, las complicaciones propias de un evento quirúrgico, pero que tuviera una repercusión a futuro, es casi nula. ¿Sale? Realmente, cuando se retiran las anginas es porque se inflamaban de más, porque eran muy reactivas, porque todo el tiempo estaba el paciente con muchas infecciones durante el año. Ya hay un criterio específico para retirarlas, un cierto número de infecciones a un determinado curso de tiempo, pero realmente no hay una alteración o alguna repercusión clínica en el paso de la vida. Las complicaciones que puedan tener son inmediatas, incluso durante la cirugía, que llegue a sangrar, que llegue a tener un problema, pero a lo largo de la vida realmente no tendría por qué haber una complicación posterior al retiro de las anginas. Muchas gracias, muy claro. Tete, yo quisiera solamente compartir, bueno, agradecer muchísimo esta exposición tan clara, tan importante. Y bueno, tú comentabas hace un momentito, Tete, que para las personas a las que cuidamos, pero para nosotros mismos también. Y bueno, eso de repente lo perdemos de vista, que en algún momento podemos nosotros tener algunos síntomas que tenemos que cuidar. Y a mí eso ahorita se me queda muy, muy claro. Yo no tengo a mi cuidado ya ningún adulto mayor. Mis papás ya no están con nosotros. Los tíos mayores están lejanos. Sin embargo, esta información la tomo para mí misma, ¿no? Para estar pendiente, porque ya tengo más de 60 años y yo creo que eso también es importante. De repente se nos pierde que nosotros podemos aprovechar esta información tan importante para el cuidado de nuestra salud. Entonces, agradecer de verdad toda esta información, doctor Armando, que nos has compartido y ojalá podamos compartirlo con otras personas que somos más o menos de la época, ¿no? Que tenemos ya más de 60 años, aprovechar estos talleres, aunque no estemos teniendo a nuestro cuidado adultos mayores, nos puede servir a nosotros mismos esta información.
y pues bueno, seguimos, claro, apoyando a las personas que tienen a su cuidado personas mayores porque sabemos lo complicado que es y lo importante de tener mucha información y que nos ayude para estar pendientes, pero también aprovechémoslo para nosotros mismos y compartamos con nuestros contemporáneos, aprovechar este tipo de talleres. Muchas gracias, es mi comentario. Una pregunta más, si nos hiciera favor, doctor. ¿Qué consecuencias o complicaciones puede haber en esta problemática de los pulmones, de la respiración, cuando el pacientito tiene una hernia yatal gigante? Ah, esa es una muy buena pregunta. Híjole, las hernias yatales gigantes pueden llegar a dar ciertas complicaciones. De las más comunes o de las que más puede llegar a provocar es el reflujo gastroesofágico. Eh, a veces vamos perdiendo la capacidad hay una pequeña laminilla que separa la respiración de cuando comemos. Cuando comemos no podemos respirar y cuando respiramos no podemos comer. El problema del reflujo gastroesofágico es que cuando estamos en una posición muy acostados, por ejemplo, puede haber el riesgo de que ese reflujo se vaya hacia la parte pulmonar y pueda estar causando irritación. Eh, no todas las hernias se operan, no todas las hernias se tienen que quitar. Es algo que tenemos que puntualizar en cada paciente, saber los factores de riesgo que tiene, saber cuáles son las situaciones que le pueden dar un beneficio o lo que le pueden causar alguna alteración mayor. Las hernias yatales gigantes, mucha población vive con ellas, se van haciendo cada vez más grandes porque empezaron chiquitas y van creciendo, van saliendo, va escapando más, la musculatura se va volviendo menos fuerte y entonces obviamente eso permite que haya más salida del órgano afectado. Entonces, sí puede haber algunas complicaciones por esta hernia yatal, pero con los cuidados óptimos realmente disminuimos las complicaciones que se puedan presentar. ¿Sale? Dentro de las más comunes o de las más frecuentes es eso, que haya aspirado de líquido del estómago hacia la parte aérea, puede causar irritación en lo más mínimo y en lo más grave puede provocar lo que se llama broncoaspiración, que es justo la aspiración de un contenido que no debería estar en los pulmones, y esto pudieran infectarse, por ejemplo, y causar algo que se llama neumonía por aspiración de químicos, ¿sale? Entonces, pudiera llegar a pasar, pudiera ser las complicaciones, pero con los adecuados cuidados disminuimos la situación de que se provoque alguna complicación. Gracias, gracias. Sí, de nada. Qué interesante, muchas gracias. Bueno, pues con esta pregunta estamos dando por terminada esta sesión. Esperamos tener muchas más, ya hay algunos planes y sobre todo agradecer la disposición del doctor Armando, señor, Armando Mendoza Vázquez, que nos ha traído esta excelente ponencia. Esta sesión ha quedado grabada, doctor, si no tienes inconveniente, poderla difundir a través de YouTube, el canal que tenemos de la Asociación Civil, de tal forma que puedas llegar a más personas y puedan ellos tener pues esta misma experiencia que hemos vivido el día de hoy. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Doctor, muchas gracias. Rebe, no sé si quieras agregar algo más. Solamente si pudieran apoyarnos diciéndonos de dónde nos están escuchando y viendo. Yo reconozco a algunas personas que están de Hidalgo, por ejemplo, parece que de San Luis Potosí. ¿Nos podrían decir de dónde están aquí presentes, por favor? Ciudad de México, obviamente. Zacatecas. Zacatecas, bien, mucho gusto, Tere. Pachuca Hidalgo. Pachuca Hidalgo. Creo que está faltando algo. Si nos hiciera favor, ¿dónde podríamos contactar al doctor? O sea, ¿dónde vive para una consulta? El doctor vive en en la Ciudad de México. Ahorita lo tenemos aquí a la mano en la Ciudad de México, al Estado de México más bien, ¿verdad? Me parece. Adelante, No, hermano. ajá, estoy en la Ciudad de México.
Bueno, sí, llego al estado porque mi hospital está en Azcapotzalco, Ah, sí. entonces ya está muy pegado de Atizapán y de toda esa parte del Estado de México. Pero pues realmente ando en todos lados, ¿no? Correcto. En caso de que quisiera alguna de las personas que están ahorita contactarte, ¿habría la posibilidad de hacerlo, doctor? Y claro, por mensaje, puedo dejar mi número de teléfono y con mucho gusto. Muy bien. Y también en los chats que tenemos podrían ustedes preguntarnos el contacto y con gusto los contactamos con el doctor Armando. Sí, solamente que me escriban que son de parte de aquí de la sesión para que tengamos ciertas consideraciones. Correcto. Muchas gracias. Y pues bueno, seguimos en contacto. Ya nos decía Esther que tenemos en puerta algunos otras sesiones, otros temas, que el doctor Armando está en toda la disposición de apoyarnos con esto. Ya tendrán noticias de nosotros, les pedimos que estén pendientes. Ahora no hemos abierto un chat especial para este taller, lo seguiremos haciendo a través de los que ya están abiertos o en forma particular. Ahí están los teléfonos en nuestra promoción de este taller. Son los nuevos teléfonos a los que nos pueden llamar, contactar o enviar algún mensaje. Pues nada más, muchas gracias, que tengan un buen día y esperamos que lo que hagan el día de hoy y en el cuidado de nosotros mismos y de sus pacientes sea de mucha bendición esta información. Muchas gracias por su presencia y nos estamos saludando más adelante. Muchas gracias, doctor Armando. Que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.